Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a otra clase de claves del nuevo DELE. Estamos preparándonos para el examen DELE B2, a ver si, perdón, acá, para el examen DELE B2, que es dentro de muy poco tiempo, así que tenemos que aprobar. Bien, vamos entonces hoy con el ejercicio 7 de la playlist de claves del nuevo DELE. Mi nombre es Virginia y esto es Master Spanish. Para más información los invito a visitar www.masterspanishacademy.com. Arrepentirse, regrets, sí, lo pudo haber sido y no fue. Durante su campaña electoral, este político estaba lleno de ilusiones y buenas intenciones. Ahora, después de 12 años de gobierno, se lamenta por no haber conseguido sus objetivos. Completa sus pensamientos actuales siguiendo el ejemplo. Por ejemplo, quiero que la sanidad pública mejore sus servicios, quiero que las cifras de paro disminuyan hasta el 5%. Quiero que mi país celebre los próximos Juegos Olímpicos. Quiero que la desigualdad entre hombres y mujeres desaparezca. Quiero que las zonas naturales y las costas se protejan de las construcciones masivas. Quiero que los accidentes de tráfico se reduzcan en un 60%. Entonces, ahora él mira atrás al pasado y se arrepiente. Quería que la sanidad mejorara, pero sin recursos fue imposible. ¿Cómo podemos transmitir, o sea, reescribir todo esto, pero mirando hacia el pasado? Ponemos pausa y pensamos en cómo lo podemos hacer. Yo les voy a mostrar. Recuerden que esto es del libro Claves del Nuevo Dele de la editorial Difusión, ¿sí? Acá están las respuestas en sentido horario, o sea, así, ¿sí? Quería que la desigualdad entre hombres y mujeres desapareciera, pero la sociedad no estaba preparada para eso. Quería que las zonas naturales y las costas se protegieran de las construcciones masivas, pero también necesitaba, perdón, esto es solo una sola palabra, no sé por qué se transcribió así, el dinero de las constructoras. Quería que los accidentes de tráfico se redujeran en un 60%, pero con la cantidad de coches que circulan por las carreteras y autopistas, es difícil bajar tanto las cifras. Quería que mi país celebrara los Juegos Olímpicos, pero esta vez parece que tocaba que fueran en otro continente. Quería que las cifras de paro disminuyeran hasta el 5%, pero no contaba con que la coyuntura económica hiciera que esto fuera imposible. Entonces, hablemos, ¿sí? No sé si recuerdan esta estructura del pretérito imperfecto de subjuntivo, ¿sí? ¿Y tú? ¿Qué cosas querías antes? Piensa en dos cosas que conseguiste siguiendo esta estructura, ¿sí? Y en dos que no llegaste a realizar y coméntalo con el resto de la clase. Por ejemplo, cuando era más joven quería que mis padres me dejaran salir hasta tarde, pero no lo conseguí hasta los 18 años, ¿sí? O cuando era más joven, no sé, me quería comprar un coche, ¿sí? Cuando me recibiera, una cosa así, de la universidad. Entonces, vas a escribir dos cosas que conseguiste y dos que no llegaste a realizar. Esto es para hablar. Recuerden que para clases de conversación o clases privadas pueden ir a www.masterspanishacademy.com. Pero lo que es importante es esta estructura. Quería, ¿sí? Pretérito imperfecto, el imperfecto de subjuntivo y el pretérito indefinido, ¿sí? Lo conseguí y no lo conseguí. Vamos a pasar al ejercicio número 8. Hoy vamos a hacer dos ejercicios porque el ejercicio 7 es muy corto, ¿sí? Vamos a hacer el 8 también. Hablemos. Expertos en un programa de radio en el que se dan consejos y recomendaciones a los oyentes. O sea, Expertos es un programa de radio que se dan consejos y recomendaciones. El programa que vamos a escuchar estaba dedicado a la creación de nuevas empresas. ¿Sabes a qué se refieren estas expresiones? O sea, creación de nuevas empresas es starting a company, ¿sí? ¿Qué son estas expresiones? Ofertar un servicio, plan de empresa, precios competitivos, estudio de mercado, cámara de comercio, plan de marketing, estructura de la plantilla, gastos salariales, financiación logística. ¿Mm?
¿Tienes idea lo que significa? Puedes mirarlo en el diccionario. ¿Qué factores crees que son importantes? Bueno, yo les explico rápidamente. Ofertar un servicio es ofrecer un servicio o un producto, ¿sí? Cuando empieza una empresa. El plan de la empresa es el business plan. Los precios, pricing, estudio de mercado, market research, cámara de comercio es where you register the company, plan de marketing es el marketing, estructura de plantilla es the staff, ¿sí? Gastos salariales, los expenses, financiación, financing y logistics. ¿Qué factores crees que son importantes para crear una empresa? Elabora una lista con los 5 puntos fundamentales. Esto es tu opinión personal. Yo les voy a dar acá una sugerencia, por ejemplo, conseguir el capital, crear el producto o servicio, crear una página web o alquilar un local, crear un plan de marketing, contratar personas. Contratar es hire. Y tenemos un audio. Sí, share sound. Ahí está. Escucha ahora el programa y comprueba si coincide con lo que habéis escrito. Anota lo que sea diferente. Vamos a escuchar. 8. C. Bueno, profesor Calvo, usted, como profesor de la Escuela de Negocios IASE, ¿qué consejo puede dar a aquellos que han decidido montar su propia empresa? Lo primero que quiero decir es que lo principal es la ilusión y la determinación. Luego hay que tener en cuenta diversos factores para crear un plan de empresa viable. ¿Cuáles son esos factores? Básicamente son 5. Yo siempre les recomiendo a todos aquellos que me consultan que tengan muy claro cuál es el producto o servicio que vamos a ofertar. Tenemos que ser conscientes de que o estamos creando algo nuevo que cubrirá una necesidad del mercado, o estamos pensando en un producto ya existente, pero mejorado u ofrecido a un precio más competitivo. O sea, hay que tener muy claro a quién va dirigido el producto. Exacto. Y ahí vamos al segundo punto. Hay que realizar un estudio de mercado. Es fundamental para saber a qué nichos de mercado puede ir dirigido. Lo mejor es que el estudio lo realice una empresa externa. Hay muchas, pueden asesorarse en la Cámara de Comercio. Bien, ya tenemos un producto y un destinatario. ¿Por dónde seguimos, profesor? Bueno, ahora viene algo fundamental, un plan de marketing. Yo aconsejo que cuenten con la colaboración de algún experto en el sector, ya que para elaborarlo hay que tener en cuenta varios factores: objetivos, producción, precios, distribución, promoción, ayudas públicas, permisos, convenios de colaboración. Es importante que los emprendedores cuenten con la opinión de alguien con experiencia para elaborar el plan de marketing. En caso contrario, pueden quedar atrapados en un laberinto burocrático. ¿Qué me puede decir del funcionamiento interno de la empresa? La organización interna y la gestión del proyecto es el cuarto aspecto a tener en cuenta. La estructura de la plantilla hay que tenerla definida desde el principio. Sobre todo, es importante pensar que siempre estaremos a tiempo de aumentar el número de trabajadores. Es mejor que contengamos los gastos salariales al principio, ya que pueden suponer un lastre si el proyecto tarda en arrancar. También hay que pensar en la logística. La distribución del producto puede tener un coste u otro en función de la localización de la empresa. De hecho, yo recomiendo que esté situada cerca de puntos de comunicación básicos. Si se piensa exportar, autopistas, puertos, aeropuertos, estaciones de mercancías y, obviamente, cerca del cliente final. Hay un punto del que no hemos tratado y que seguramente nuestros oyentes interesados en crear una empresa están esperando escuchar: la financiación. Sí, es el último factor a tener en cuenta. Con la información que hemos recopilado, ya tendríamos que tener una idea del dinero que necesitaremos para iniciar el proyecto. Yo aconsejo que el emprendedor tenga recursos propios, como mínimo el 50% de la inversión. Hay que pensar que hay muchos gastos. Al principio hay que invertir en un local y material, y hay que tener en consideración los gastos de personal, proveedores, financieros. Parece complicado. Bueno, la creación de una empresa es un proceso duro, hay que echarle muchas horas, ganas y esfuerzo, pero la recompensa vale la pena. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros, profesor Calvo. Ha sido un placer. Gracias. Bueno, muy bien. Podemos volver a escuchar acá, ¿sí? Anota lo que es diferente a lo que tú habías puesto aquí, ¿sí? Vamos entonces, acá está la transcripción del audio y acá está la segunda parte. Y vamos a pasar a otro ejercicio acá que dice, esto lo vamos a poner acá arriba. Nuria está pensando en montar una empresa, o sea, en empezar una empresa. Alberto le explica los consejos que dio el profesor Calvo. Vuelve a escuchar el programa y completa las frases de Alberto, ¿sí?
Nuria, ¿no querías abrir tu propio negocio? Es que ayer escuché un programa de radio en el que un experto daba consejos a emprendedores. Así que decía, pues para empezar recomendaba, acá estás, pasando el mensaje del profesor Alberto, ¿sí? Habló de cómo hacer un estudio de mercado. Bueno, de los estudios de mercado dijo que lo mejor es que, ta, ta, ta. Y dijo algo del plan de marketing. He leído cosas en internet, pero voy muy perdida. Lo mismo, aconsejaba, ta, ta, ta. ¿Qué más explicó? Bastantes cosas sobre la organización de las empresas, la plantilla y la logística. Recuerden que la plantilla es staff. Y sobre la localización de la empresa, aconsejaba que, ta, ta, ta. ¿Habló de créditos bancarios o ayudas a jóvenes emprendedores? Sí, decía que lo ideal es que el empresario, ta, ta, ta. Bueno, Alberto, muchísimas gracias por la información. Me voy precisamente, tengo una cita en la Cámara de Comercio para informarme sobre los trámites de paperwork. Ya te contaré. Muy bien, ya me contarás suerte. Entonces, vuelve a escuchar y completa aquí, por favor. Yo les voy a mostrar las respuestas, ¿sí? Entonces, pues para empezar, recomendaba desarrollar un plan de empresa viable. De los estudios de mercado dijo que lo mejor es que lo realice una empresa externa. Lo mismo aconsejaba que se pidiera la colaboración a un experto del sector, que se instalara, mira la estructura gramatical, ¿sí? Recuerda que en la clase anterior vimos cómo transmitir mensajes en un punto estratégico en cuanto a deportes, ¿sí? Y se decía lo mismo que el empresario tenga recursos propios, un 50% de la inversión inicial, ¿sí? Esto es un dato curioso de España, crear una empresa en España. España se mantiene en la posición 44 entre los 185 países que forman el ranking mundial de los estados que ofrecen mayor facilidades para hacer negocios, según refleja el informe Doing Business 2013, elaborado por el Banco Mundial y que examina las regulaciones que favorecen o perjudican la actividad empresarial. De este modo, España se sitúa justo por detrás de Perú, Bahrein y Puerto Rico. Oh, wow. Y por delante de Colombia, Eslovaquia a la hora de valorar las facilidades para hacer negocios. Así que Puerto Rico y Perú están muy bien en negocios, muy bien ahí. Entre los países de la zona euro, España aparece en 12ª posición, solo por delante. Bueno, yo hice negocio en Inglaterra. Inglaterra es uno de los mejores países para empezar un negocio en Europa, ¿sí? Y en el mundo. Hablemos. ¿Has necesitado alguna vez recurrir a un asesor? ¿Qué consejos te dieron? Por ejemplo, yo le pedí consejo al profesor del departamento de orientación de mi instituto para que me ayudara a elegir mi carrera y me recomendó que bla, bla, bla. ¿Mm? Consejos, pero esto es para hablar. Recuerden que para hablar pueden sacar clases privadas. ¿Y qué consejo le darías a alguien en las siguientes situaciones? Por ejemplo, tiene que contratar un seguro de coche, quiere invertir sus ahorros, va a acudir a una entrevista de trabajo en una multinacional, necesita comprar un ordenador nuevo, acaba de comprar una casa antigua y tiene que hacer algunas reformas. Acá hay sugerencias, por ejemplo, tiene que contratar un segundo coche. Te recomiendo que compares muy bien precios y ventajas en la red y que leas bien la letra pequeña. Va a acudir a una entrevista de trabajo, te aconsejo que busques en su web la información importante, como volumen de ventas, etcétera. Así verán que conoces la empresa y que estás motivado. Quiere invertir sus ahorros, te aconsejo que escojas un fondo de inversión de bajo riesgo, aunque eso significa obtener menos beneficios. Acaba de comprar una casa antigua y tiene que hacer algunas reformas. Te aconsejo que contrates a alguien para que sea muy bueno, aunque sea más caro. Necesita comprar un ordenador nuevo. Si no sabes mucho de informática, esta es mi situación. Mi ordenador. Si no sabes mucho de informática, te recomiendo que lo compres en una tienda por si después hay problemas. Si lo compras por internet, será más difícil de reclamar, claim, ¿sí? Muy bien, chicos. Muchísimas gracias. Hemos terminado la clase de hoy. Tienen información, tienen gramática, tienen todo. Vamos a continuar en la próxima clase. Muchas gracias y hasta la próxima clase entonces. Chao, chao.